Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Para mí siempre es un honor y un privilegio poder estar con ustedes y tener la oportunidad de que juntos escuchemos la palabra de Dios, porque no soy más que un heraldo, es decir, un mensajero. La intención es que escuchemos a Dios. Y durante este mes se ha estado hablando mucho acerca de la Reforma Protestante. Se ha hecho énfasis y espero que a partir de ahora, y no solo de ahora, sino siempre, la palabra de Dios cobre la importancia de vida en su vida diaria, hermano. Que la palabra de Dios sea su principal consejera, ¿no? Que la palabra de Dios sea la que guíe sus pasos y le ayude a tomar sus decisiones, porque para eso fue dejada por Dios. Pero también la palabra de Dios fue dejada para que nos testificara acerca de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Porque el mensaje central de la Biblia, más allá de moral, de ética, es decirle a la humanidad que está perdida en su pecado, pero que Dios ha provisto un medio de salvación a través de Jesucristo. Y el Evangelio, hermanos, gira en torno a una persona, Jesús. No gira en torno a la filosofía, no gira en torno a ninguna otra ciencia o materia, sino a hechos concretos que nosotros podemos corroborar en la historia misma. Jesucristo fue y se manifestó a nosotros hace 2000 años. Hay testimonios, hay testigos que lo vieron, que presenciaron sus obras, sus hechos, sus milagros, y que también testificaron acerca de su muerte en la cruz. Pero no solo de su muerte, porque si Jesús simplemente hubiera muerto, habría pasado a la historia como otro maestro más que predicó acerca de moral. Pero Jesucristo al tercer día resucitó de entre los muertos para hacer efectiva nuestra salvación. Así que hoy quiero que, teniendo en mente esas dos cosas, pensemos en esto: ¿cómo nosotros podemos ser salvos? ¿O cómo nosotros podemos recibir a nuestro favor eso que Cristo hizo por nosotros en la cruz y en su resurrección? Y el tema de esta mañana es la sola fide. La sola fide, particularmente, vamos a estar estudiando la doctrina de la justificación por la fe. La doctrina de la sola fide o la justificación por la fe es un pilar muy necesario para comprender cómo Dios salva al pecador. Y cuando digo pecador, no es algo abstracto o algo que nosotros no podamos entender, porque todos nosotros hemos pecado. Todos hemos mentido alguna vez, todos hemos codiciado alguna vez, todos hemos tenido malos pensamientos y todos hemos hecho cosas malas. Pero el pecado no es simplemente hacer cosas malas. Porque ¿cómo yo puedo saber que algo es bueno y algo es malo? Por medio de la ley. Y no solo por medio de la ley escrita en la Biblia, sino por medio de la ley de la conciencia. Pero ¿de dónde emana esa ley que a mí me sirve como brújula moral absoluta? Esa moral absoluta viene de Dios. Dios es el juez, dice el profeta Isaías. Dios es nuestro legislador. Dios es el que ha establecido por medio de su ley moral, es decir, los 10 mandamientos, qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Pero como decía, el pecado es más que simplemente hacer cosas malas. Pecado es rebelión contra Dios. Por eso es que la paga del pecado es la muerte eterna. Porque el delito se mide contra quién se ha cometido. Y nosotros hemos cometido
pecado contra Dios. Y desde que yo sé un poco de teología, y ustedes también, saben que Dios es eterno. Por eso el castigo por el pecado, en su definición, es eterno. Porque va a durar mientras exista la persona contra la que se infringió la ley. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros vemos desde esa perspectiva el pecado, notamos cuán serio es y por qué era necesario que el Hijo de Dios viniera para tomar nuestro lugar, para salvarnos. Es necesaria la sola fide o la salvación solo por la fe en Cristo, porque nos ayudará a comprender cómo Dios salva al pecador. Es decir, sabemos que la salvación descansa únicamente en la persona y obra de Jesús, en el nacimiento, en la vida y la muerte y la resurrección de Cristo. En eso descansa la salvación. Pero ¿cuál es el instrumento que Dios utiliza para hacer efectiva en nuestras vidas la aplicación de esta salvación? Bueno, de acuerdo con el testimonio de este libro, el instrumento que Dios utiliza para aplicar la salvación a nuestro favor, para adjudicarnos la justicia de Cristo a nuestro favor, ya le estoy adelantando mucho con esa declaración, es la fe. Pero no es la fe por la fe. Porque nuestra salvación no descansa en el hecho de que yo tengo fe o que yo tengo fe en mi fe, sino que la salvación descansa en la fe puesta en Jesucristo. No descansa en cuán religioso soy, no descansa en cuán buena persona soy, descansa únicamente en la fe en Jesucristo. Las escrituras testifican que esa es la fe, es por la fe. Sin embargo, nos es atribuida por medio de la fe, y a esa atribución por medio de la fe, la Biblia le da un nombre o una palabra, y esa palabra es justificación. ¿Hay entre nosotros algún abogado? Porque si hay un abogado entre nosotros, podrá más o menos comprender de manera más rica el significado de la justificación. Creo que tenemos por aquí unos cuantos abogados, ¿verdad? Pero antes de que nosotros podamos definir la justificación por la fe, su significado y el valor para nosotros, como lo señalaría el doctor Martín Lutero hace 500 años, la justificación por la fe es el artículo o la doctrina sobre la que la iglesia se sostiene o cae. Si nosotros no confesamos que nuestra salvación es únicamente por medio de la fe, nosotros hemos caído de la gracia de Dios y de la comprensión del Evangelio de Cristo. Porque Roma enseña que la salvación es por la fe en Jesús más los méritos, más las obras, más la penitencia. Y lamentablemente dentro de la iglesia evangélica descansa una situación bastante parecida, porque hay una confusión entre la justificación y la santificación y cómo éstas obran en el plan general de la salvación. La justificación es el método por el cual nosotros entramos a la salvación y por el cual somos salvos. Así, somos salvos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios no miente. Y si Dios mintiera, entonces estaría diciendo que si mi salvación descansa por mis obras y por mi esfuerzo, entonces no tendría sentido. Lo dirá Pablo más adelante en Gálatas capítulo 2, versículo 21, pero no nos adelantemos. La justificación por la fe es el artículo, la doctrina sobre la cual la iglesia se sostiene o cae. Por lo cual necesitamos comprender algo fundamental. La justicia de Dios se revela en el Evangelio.
como dice en Romanos capítulo 1, versículo 17. Qué larga se hizo la introducción. Romanos capítulo 1, versículo 17 dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios se revela en el Evangelio, dice nuestro texto. Por lo que antes de comprender con claridad la doctrina de la justificación por la fe sola, analizaremos el atributo de Dios pilar de este tema, la justicia. Nuestro estado espiritual ante Dios y el medio por el cual Dios hace posible responder a la pregunta que el teólogo medieval Anselmo de Canterbury, el pastor está familiarizado con ese hombre, así que si quieren saber más de él, le preguntan después del culto, ¿quiere? El teólogo medieval Anselmo de Canterbury se haría a mediados de allá muy lejano siglo XI, hace 1000 años atrás, para que vean que este asunto ha sido de gran importancia en el debate teológico. Y la pregunta que Anselmo se hacía era esta: ¿cómo es posible que un Dios justo perdone y declare justos a pecadores malvados como nosotros? Porque dice la Biblia en Proverbios 17:15 que justificar al impío y condenar al justo, ambas cosas son abominación a Jehová. Así que en primera instancia yo les quiero dejar planteado ese dilema para que ustedes también vayan pensando y razonando conmigo, como también lo haría Lutero hace 500 años. Y de hecho, Lutero tenía esta misma interrogante, y la sola idea del concepto de la justicia de Dios, antes de él convertirse, antes de él tener esa comprensión del Evangelio, le aterraba. El mismo Lutero llegaría a declarar en una ocasión que él aborrecía, odiaba el concepto de la justicia divina. ¿Por qué? Porque él pensaba y decía, ¿cómo Dios nos puede pedir que cumplamos con estándares de moral tan altos, con estándares de rectitud y obediencia a su ley tan altos, siendo que nosotros estamos impedidos? Voy a utilizar ese término, pero en realidad estamos incapacitados a causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Leamos rápidamente Romanos 8, versículos 7 y 8. Todo esto es necesario estudiar para que podamos apreciar la obra de Cristo y la salvación que hemos recibido por la fe. Dice la palabra del Señor: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No es que se esfuerzan y fracasan, es que no pueden. Cuando nosotros estábamos en el mundo, hablando de los que ya son cristianos, y hablando del mundo, es decir, cuando nosotros estábamos practicando el pecado, nosotros éramos esclavos del pecado. Sí, hacíamos cosas buenas, ¿verdad? Porque eso no nos impide a nosotros como seres racionales no hacer cosas buenas. El problema es que nosotros en nuestro defecto estábamos sumergidos en el pecado. No solo porque heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán, sino porque nosotros mismos cometemos pecados. Y cuando usted comete un pecado, no lo hace con alguien poniéndole una pistola en la cabeza, lo hace usted por su voluntad. Usted decide mirar a esa mujer de manera lujuriosa. Usted decide tomarse una botella de alcohol. Usted es el que decide quitarle la vida a otra persona. Es usted el que decide odiar a otra persona.
¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque en primer lugar está en nuestra naturaleza todas esas cosas. Jesús dijo, de adentro es que salen los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios, las fornicaciones, las envidias, las borracheras y todas esas cosas. De hecho, Pablo le escribe a los corintios y les dice, no erréis, porque ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los homosexuales, ni los afeminados, ni los mentirosos, ni los injustos heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de ustedes. No es que estábamos en un estado de 50 y 50, no, estábamos 100% perdidos. ¿Y qué podía hacer usted para salvarse? Nada. ¿Por qué? Porque cuando uno no tiene a Cristo o el Espíritu Santo no le ha cambiado a usted su corazón y le ha dado ese nuevo nacimiento, esa fe que le facultará para creer, usted no busca a Dios. Ya lo vamos a ver. En primer lugar, entonces, vamos a hablar acerca de la justicia de Dios y sus demandas. Para que podamos apreciar la grandeza del mensaje del Evangelio y el hecho de que somos justificados por fe y salvos por Dios a través del Señor Jesucristo, es necesario que tengamos un concepto claro de lo que la justicia representa en Dios como un atributo divino que emana, ahora utilizo una palabra más suave para que usted lo entienda, proceda del propio ser de Dios. ¿Y qué demandas nos establece esta justicia? Para poder responder, porque es necesario que nos ayudemos, el pastor y teólogo Samuel Pérez Milos, en su volumen sobre Trinidad, define la justicia de Dios de la siguiente manera y quiero que usted preste mucha atención. La justicia es la perfección divina que hace que todo acto de Dios sea absolutamente justo. Este atributo está íntimamente vinculado a las demás perfecciones divinas, es decir, la omnipotencia, la omnipresencia, la santidad, etc. Pero en forma especial se relaciona con su santidad y paralelamente con la ira de Dios. Algún teólogo llama a este atributo santidad transitiva, aunque directamente este concepto está relacionado con la justicia relativa y no tanto con la justicia absoluta. La justicia, hermanos, se manifiesta en relación con una medida que es la ley. De modo que el justo es el que no quebranta ningún aspecto de esa ley, ni en pensamiento, ni en acción, ni en omisión. Y leía a la hermana Marcela en la lectura en Santiago capítulo 2, que cuando uno quebranta un solo mandamiento ante Dios, te hace culpable de toda la ley, aunque hayas guardado todo lo demás. Es todavía más complicada nuestra situación si pensamos que podemos salvarnos por la ley o por las buenas obras, ya que realmente el único que da esa medida absoluta de perfección, dice Pérez Milos, es Dios mismo. Y añade, sin duda, la justicia relacionada con la ley está directamente establecida para el mundo de los hombres. Dice Pablo en Romanos capítulo 2 que la ley fue dada a causa del pecado. Una norma a la cual deben sujetarse. Pero en relación con Dios no existe normativa alguna a la cual Él esté sujeto. No es que Dios se esfuerza a ser justo o a hacer actos de justicia como nosotros, sino que Él en sí mismo, todos los actos de justicia emanan de Él, porque así Él es justo, así como Juan diría que Dios es amor. O sea, Dios no es que siente justicia, pues que siente un sentido de justicia. No, Dios es justicia, Dios es justo. Pero la ley está en la naturaleza esencial de Él. En este aspecto se puede hablar en relación con Dios de justicia absoluta y relativa, y ya voy a explicar qué son estas dos cosas, valiéndome de lo que Pérez Milos nos dice por acá. La justicia absoluta es la perfección divina en virtud de la cual Dios es infinitamente justo en sí mismo.
Y la justicia relativa es la perfección divina en virtud de la cual Dios está en oposición a todo pecado como violación de su santidad, dejando ver en todo sentido que Él es santo. Esta justicia relativa se hace visible en el hecho retributivo, es decir, usted comete una acción y Dios está obligado, en este sentido, aunque sabemos que la justicia emana de Él, pero voy a usar esta expresión, Dios está obligado a castigar todo acto de injusticia. La pregunta es, ¿por qué no nos morimos mientras dormíamos? ¿Y por qué es que abrimos nuestros ojos por la mañana si esto es así? Porque en Dios también hay otros atributos. La misericordia, ¿verdad? La gracia, en el que Dios retribuye a cada uno conforme a sus merecimientos. Por consiguiente, la justicia es la consecuencia de la santidad y el fundamento de todas las demás cualidades éticas en su vida de relación con los demás seres. En pocas palabras, la justicia de Dios es perfecta y absoluta porque es parte del ser de Dios. Esto significa que Dios es justo y por lo tanto no puede haber injusticia o maldad en Él. Su naturaleza es contraria a la maldad y el pecado. Más sencillo, Dios aborrece la iniquidad. Pero esas son palabras. ¿Cómo nosotros podemos sustentar esto en la Biblia? Vayamos al libro de los Salmos en el capítulo 89. Libro de los Salmos, capítulo 89, versículo 14. Dice la palabra del Señor: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. ¿Se da cuenta? Justicia y juicio es el cimiento del trono de Dios, pero también va conjuntamente la misericordia. ¿Por qué? Porque por medio de su justicia Dios demanda el castigo por el pecado, pero por medio de la misericordia es que Dios facultó nuestra salvación a través de Cristo. Amén. El Salmo 92:15 dice la palabra de Dios: para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Salmo 97:2. Nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Y en Génesis capítulo 18, versículo 25, Abraham señala a Dios como el juez justo de toda la tierra. Y en Deuteronomio capítulo 10, Deuteronomio capítulo 10 dice lo siguiente. Deuteronomio 10, 17 dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Acepción de personas significa que Dios no hace diferencia cuando va a pagar a cada uno conforme a su obra. Así como Dios paga bien al que bien hace, pagará con castigo al que mal procede. Dios no hace acepción de personas. Y dice que tampoco toma cohecho. ¿Qué es cohecho, hermano? Una especie de soborno. Exactamente. ¿Se dan cuenta? Dios no admite cohecho. Dios no hace injusticia. De hecho, dice el profeta Habacuc en el capítulo 1, el versículo 13. Habacuc 1:13 dice la palabra de Dios. Mire lo que dice del Señor: muy limpio eres de ojos para ver el mal. Dios es puro de ojos, que no ve el mal. Y dice Santiago 1:13:
Ahí mismo en Santiago 1:13 dice la palabra de Dios: cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. E Isaías 28:17 dice, porque quiero que tengamos presente esto, hermano. Isaías 28:17 dice: y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Pondrá a nivel la justicia el Señor. Por tanto, considerando que esta es la justicia de Dios, ¿qué es lo que demanda Dios de nosotros? Demanda 3 cosas. Y ahora sí voy a ir un poco más rápido. Número 1, lo que la justicia divina demanda del ser humano es obediencia perfecta. Nada que no sea obediencia perfecta va con Dios. Sé que quisieran los padres que obedecieran a sus hijos, ¿verdad? Que nunca se salieran ni se desviaran. Dice la palabra de Dios en Levítico, capítulo 18, versículo 5. Levítico 18:5 dice: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos yo Jehová. En Gálatas dice: el cual haciendo el hombre vivirá por ellos. Por eso es que la ley no es de fe, sino de obras, porque dice que el que las hace vivirá por ellas. Yo pregunto, con todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿nosotros podremos guardar la ley? No. Entonces, ¿para qué Dios nos dio la ley? ¿Por qué es que Dios nos demanda esto? Sencillo, para mostrarte que necesitas a Cristo. En Mateo 5:48 dice: sed pues perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Número 2, ¿qué pide Dios? En línea a la obediencia perfecta, un cumplimiento perfecto de la ley de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Todo esto tiene sustento en la palabra de Dios, hermanos. No nos podemos salir de la Biblia. Gálatas 3:10 y después el versículo 12 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y número 3, ¿qué otra cosa nos demanda Dios en su justicia? Una vida sin pecado. Porque la paga del pecado es la muerte. Para que podamos vivir, tendríamos que no pecar. Pero es imposible. Esas son las demandas. Y como ya leíamos en el texto de Romanos 8, 7 al 8, nosotros no podemos cumplir tales requerimientos debido a, punto número 2, nuestra condición ante Dios. Vamos al libro de Romanos nuevamente, pero ahora el capítulo 3. Vamos a leer el versículo 9 al 20. Romanos 3, versículos 9 al 20, dice la palabra del Señor: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. Y Pablo apela a las Escrituras, a los Salmos y a Isaías: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En pocas palabras, nosotros, los seres humanos, desde el momento de la caída, es decir, cuando Adán pecó, no podemos cumplir las demandas de la justicia divina. Porque por el pecado de Adán, dice Romanos 5:12, entró la muerte. ¿No? Entró el pecado y por el pecado entró la muerte. Es decir, entró la separación de Dios y la condena. Porque dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso nuestra condición es, número 1, destituidos. Ya decíamos, todos pecamos, estamos destituidos. Número 2, estamos enemistados con Dios. Romanos 8:7 dice que no podemos sujetarnos a la ley de Dios, ni podemos agradar a Dios. Y Colosenses 1:21 dice lo siguiente. Colosenses 1:21. Gloria a Dios. Dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Qué éramos nosotros? Enemigos. Y número 3, estábamos condenados. Juan capítulo 3, versículo 18. Juan 3:18. Estamos dejando que la Biblia nos hable. Dice la palabra del Señor. Versículo 3, 18 y 19 dice: el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, y es que esta es la otra parte, a veces solo nos quedamos con Juan 3:16. Pero aquí está la otra cara de la moneda. Pero el que no cree, ¿va a ser condenado? No, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora Juan también nos explica por qué es que ya ha sido condenado, porque esta es la condenación, dice el versículo 19, que la luz, es decir, Cristo vino al mundo, y los hombres, en vez de arrepentirse y entregarle su vida a Cristo, le dicen que no, lo rechazan el Evangelio y dicen no, más tarde, no, en otra ocasión, no, no me interesa, no, quiero vivir mi vida. Bueno, entonces, Dios respetará su decisión. ¿Usted quiere vivir sin Cristo en esta vida? No espere pasar la eternidad con Cristo en la eternidad. ¿Verdad? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y Efesios 2:1 dice que éramos hijos de la ira e hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. Es decir, lo mismo que las demás personas, lo mismo que algunos, para nuestro dolor, familiares nuestros que todavía no están en Cristo. Ese es el estado en el que nos encontrábamos y en el que todavía muchas personas se encuentran. Pero ahora viene la esperanza del Evangelio, la doctrina de la justificación por la fe, porque yo creo que ya los deprimí mucho, ¿verdad? Ya se sienten tristes. Pero ahora, pero los que ya son cristianos, ¿por qué se entristecen? Yo entendería que entre nosotros hay algunos que no tienen a Cristo y están tristes porque tienen razones para estarlo. Pero el que está en Cristo, ¿por qué se entristece? ¿Cuál es el miedo? Si siente miedo, hoy puede reconciliar con el Señor. Hechos capítulo 13. Desde el mismo libro de los Hechos, y vamos a ver cómo desde el propio Antiguo Testamento la salvación siempre fue por la fe. Hechos 13, versículos 38 y 39. Dice la palabra del Señor: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, es decir, Cristo, se os anuncia perdón de pecados
y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, ya leímos que ninguno se justifica por la ley, dice, en Él, es decir, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Y nuestro texto decía, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahí es donde podemos sintetizar la doctrina de la justificación, pero ahora definamos qué es justificación. La palabra griega que se traduce como justificación es la palabra dikaiosis. Estos idiomas son complicados. Proviene del verbo dikaio, que significa declarar justo, absolver, vindicar o reconocer como justo. Y ambas derivan de la raíz dike, que significa justicia, derecho o juicio conforme a una norma ética. En el Nuevo Testamento, justificación, dikaiosis, es un acto judicial de Dios por el cual declara justo al pecador que cree en Jesucristo, basándose en la obra expiatoria de Cristo y no en las obras humanas. ¿Se acuerdan lo que decíamos en Proverbios 17:15? ¿Cómo se resolvía este dilema? Bueno, el Evangelio lo resuelve. Dios, cuando te perdonó y me perdonó a mí, no es que Él hizo como algunos jueces que hacen la vista gorda, ¿no? No es que simplemente dijo, bueno, estás perdonado, estás sin culpa. No, la justicia de Dios le impide a Dios hacer eso. Por tanto, era necesario que alguien cumpliera con las demandas de la justicia divina y no solamente cumpliera con las demandas positivas, es decir, que viviera una vida sin pecado, en completa obediencia y una vida perfecta, sino que también debía cumplir con la demanda negativa de la justicia divina, que es la aplicación del castigo. Alguien debía morir. Por eso dice en Hebreos 9:22 que en la ley nada se hacía sin derramamiento de sangre, ni tampoco el nuevo pacto fue sin derramamiento de sangre, porque el Señor Jesucristo no derramó sangre de machos cabríos ni de todos, sino su propia sangre para darnos a nosotros remisión de los pecados. ¿Se da cuenta? Ese es el Evangelio. Romanos 3:26 dice, con referencia a este hecho, a la palabra justificación, dice la palabra del Señor. Romanos 3:26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios sigue siendo justo, pero ahora puede justificar ¿a quién? Al impío. Dice Romanos 4:5, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica, ¿a quién? Al impío, su fe le es contada por justicia. Algunos usos y contexto en el Nuevo Testamento de esta palabra. Esta palabra aparece en Romanos 4:25, donde dice la palabra del Señor, que el Señor Jesucristo dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La palabra justificación es la misma, dikaiosis. En Romanos 5:18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, es decir, la transgresión de Adán, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. El verbo dikaio es más frecuente y se traduce en palabras clave, como en textos clave como Romanos 3:24, que dice, siendo justificados, dikaio, gratuitamente por su gracia. No me voy a meter en la palabra gratuita ni en la palabra gracia, porque no me compete, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también en Gálatas capítulo 2, versículo 16 al 21. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera.
porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice el versículo 21 que muchas veces no leemos, dice, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si usted y yo nos pudiéramos salvar por nuestros méritos, por nuestro esfuerzo, ¿para qué entonces murió Cristo? Pero como nosotros no nos podemos salvar por nuestros méritos, necesitamos a Jesucristo. Ahora, quiero deshacerme de este mito. Cuando nosotros somos justificados, es decir, en el momento en que creímos por la fe en Cristo y Él nos adjudicó su justicia a nuestra cuenta, a nuestro favor, que eso es justificación, nosotros fuimos salvados. Fuimos salvados, ¿cómo? Únicamente por la fe. Es decir, solamente la fe salva. Ahora, ¿es la fe una obra humana? Es decir, yo creí para salvarme. Y la respuesta es no y sí. A la Biblia le encantan esos dilemas. No, porque dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y después añade, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. A veces los teólogos piensan que solo la gracia es un don de Dios. No, la fe es un don de Dios. Nosotros ciertamente en nuestro estado natural tenemos un grado de fe. Nosotros creemos que el cielo es azul. Nosotros creemos ciertas cosas. Pero esa fe natural no es suficiente para que nosotros podamos ser salvos. No por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por las obras. No. ¿Quién dijo no? Sí, pero no por nuestras obras, sino por las de Jesucristo, que nos son dadas a nosotros, nos son adjudicadas a nosotros, nos son imputadas a nosotros, es decir, nos son puestas a nuestra cuenta, a nuestro favor. Sin nosotros hacer nada, somos salvos por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo. Somos salvos solamente por la fe, pero la fe que salva no se queda sola, ¿verdad? No es que usted va después a perseverar y decir, con mi perseverancia soy salvo, con mis ayunos soy salvo, con mis oraciones soy salvo, porque eso es catolicismo romano. Usted ayuna, usted ora, usted vive en santidad, no para salvarse, sino para dar evidencia de que usted ha sido salvado. Y es ahí donde está la confusión entre la justificación y la santificación. La justificación es que ya somos salvos. Usted y yo ya somos salvos. Pero la santificación es el proceso por medio del cual Dios nos está transformando y conformando a la imagen de Cristo, que se consumará cuando el Señor regrese en gloria y nosotros seamos transformados. Amén. Como decíamos, la justificación es una declaración legal o forense. Y no significa hacer justo como en un cambio moral. Es decir, no es que Dios te transforma en alguien justo. Porque en todo caso entonces sería que la salvación te cuenta a ti como un premio a tu esfuerzo. No, Dios no es que te transforme y te hace justo, como enseña la Iglesia Católica. Dios no te impunge o no te derrama la justicia de Cristo, sino que te declara justo. Hay una diferencia muy grande. Y no me quiero meter en algo muy complejo, porque no nos corresponde a nosotros en esta mañana, pero en pocas palabras, es una sentencia divina favorable basada en la obra redentora de Cristo, no en los méritos humanos. Es decir, Dios te ve como justo porque ve la justicia de Cristo
en ti. Contada a tu favor. La justicia que Cristo ganó con su vida perfecta en esta tierra, Dios te la cuenta a ti. Y desde el Antiguo Testamento se nos anuncian las promesas y sacrificios y en la fe de los patriarcas que la salvación era siempre por la fe. Génesis 15:6 dice: y creyó Abraham a Jehová y su fe le fue contada por justicia. El texto del que Pablo hace mención en Romanos 1:17 se encuentra en Habacuc capítulo 2 versículo 4. Mas el justo por su fe vivirá. E Isaías 53:11 declara lo siguiente: por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Además, nosotros podemos verlo en el ejemplo de la serpiente de bronce en Números 21, capítulo 21, versículos 4 al 9. Cuando las serpientes están mordiendo a los israelitas, Dios le ordena a Moisés que se levante una estatua de bronce para que el que la mire no muera, sino que viva. ¿Qué hicieron los israelitas? ¿En qué contribuyeron? ¿Hicieron ellos la serpiente de bronce? No. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Mirar y creer que viendo a esa serpiente no iban a morir por el veneno. De la misma manera, el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3 versículo 15, haciendo alusión a este pasaje, dice que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, el medio para obtenerla, creo que ya quedó claro: Cristo, a través de su vida perfecta. Primera de Pedro 2:22 dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y su muerte en la cruz. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Romanos 5:9 dice: justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pero no solo con la muerte de Jesús, sino también con su resurrección. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pues la resurrección garantiza nuestra aceptación ante Dios y la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Primera de Corintios 15:17 dice: y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, ¿cómo se aplica a nosotros? No por nuestras obras. Dice Tito capítulo 3 versículo 5: y nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración por el Espíritu Santo. No por nuestras obras fuimos salvos. Y Romanos capítulo 4 verso 1 declara lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, citando el Salmo 32, 1 y 2, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Somos salvos no por nuestras obras. El teólogo Martín Lutero afirmaba lo siguiente: la justicia que salva a una persona no es una cualidad interna, sino una justicia ajena, es decir, la justicia de Cristo mismo. ¿Cómo se aplica entonces a nosotros? Por medio de la fe. Hechos capítulo 16 versículos 30 y 31 es una historia que ustedes conocen. Pablo está en la cárcel en Filipos. Un terremoto sacude los cimientos y entonces el carcelero está por quitarse la vida y Pablo le dice: no te hagas nada. Y dice de que este hombre
cayó de rodillas y les preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le respondió Pablo? Guarda toda la ley, hazte judío, celebra la Pascua, dona todo tu dinero. No, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree. Ahora ya hemos dicho, el hecho de creer no nos va a dejar a nosotros inactivos, en el sentido de que si realmente somos salvos por la fe en Cristo, vamos a vivir una vida santa. No es que la salvación sea una licencia para pecar, no es que la gracia sea una licencia para pecar, ¿no? Pero recuérdate, todos los días el Evangelio. Cuando te sientas pechugón porque hiciste 21 días de ayuno, recuerda, soy salvo únicamente por la fe en Cristo y no por los ayunos que hice. El día que ores 5 horas, y estés de rodillas y diga: ahora sí me gané el cielo, hasta las rodillas me duelen. Recuerda, soy salvo únicamente por la fe en Cristo y no por mis obras ni mis méritos. Pero soy llamado a vivir. Porque dice Efesios 2:10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Toda la cadena de la salvación está unida. Romanos 8, 33 y 34. Ya vamos terminando. Romanos 8, 33 y 34. Dice la palabra del Señor: este pasaje usted se lo tiene que aprender de memoria y nunca, nunca se le debe de olvidar. Cuando usted peque, porque va a pecar, no necesito decir una profecía para anunciar esto, porque es algo evidente. Cuando usted peque y su conciencia le acuse, cuando el diablo le acuse, cuando la gente le acuse: ya pecaste, te vas a ir al infierno. Recuerda que si estás en Cristo, hay arrepentimiento y fe. Porque el que verdaderamente es de Cristo, cuando peca, no encuentra satisfacción en el pecado, sino que siente dolor por su pecado. Y esa tristeza lo guía al arrepentimiento. Y esta es una palabra, una promesa. Vamos a leer Romanos, verso 1 y después el verso 33 y 34. Mira lo que dice: recuérdate esta palabra, pero que esta palabra tampoco te lleve a vivir una vida de pecado, sino que te lleve a amar más y más a Dios y a vivir una vida más y más santa. Ahora pues, ¿cuánta condenación hay para los que están en Cristo Jesús? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están, si tú no estás en Cristo en esta mañana, estás bajo condenación. Y lo único que te puedo decir es que te arrepientas de tus pecados, que pongas tu fe y tu confianza en Jesucristo para que puedas ser salvo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese es lo único que yo puedo ofrecerle a la persona que en esta mañana estés en Cristo. Incluso yo te digo, examínate, ¿estás en Cristo, hermano? Porque puede ser de que te hayan bautizado. A los católicos los bautizan y ni cuenta se dan. Puede ser de que sea bautizado, puede ser que sea miembro de la iglesia, puede ser que sea un predicador, un servidor, una persona activa en la iglesia. Pero recuerda, esas obras no te van a salvar. La cuestión es: ¿has nacido de nuevo? ¿La justicia de Cristo está en ti? Examinémonos. Versículos 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aleluya. Esa es la garantía de que vas a entrar por las puertas de los reinos de los cielos. Que es Cristo el que murió en tu lugar, el que resucitó para justificarte, el que está sentado a la diestra intercediendo por ti y el que te guardará hasta el fin. Porque la justificación se aplica a nosotros siendo sostenidos por Dios hasta el fin. La justificación produce perseverancia, porque el mismo Dios que declara justo al creyente es el que lo guarda. Filipenses 1:6 dice: y estoy plenamente convencido, estoy persuadido, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo.
Y como dice Judas, el penúltimo libro de la Biblia, se lo voy a leer el versículo 24. Judas 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Es Él el que te va a guardar. ¿Y cómo te guarda Dios? Dice Filipenses, poniendo en ti el querer como el hacer. Él es el que te motiva a orar, Él es el que te motiva a leer la Biblia, Él es el que te motiva a congregarte, Él es el que produce en ti esos impulsos, esos deseos de agradarle, y es por medio de eso, practicándolo constantemente, que Dios te está preservando. No por tus obras ni tus méritos, pero las obras y los méritos es una señal, las obras que tú haces es una señal de que Dios te está preservando. Algunas aplicaciones para considerar. ¿Qué significa entonces, a la luz de todo lo que hemos estudiado, la fe salvadora? Tengo aquí esta definición. La fe salvadora, a la luz de la doctrina de la justificación, es el medio por el cual el pecador recibe la justicia de Cristo como un don gratuito de Dios. No tiene que pagar nada, es gratuito. No procede del esfuerzo humano, sino de la gracia divina que ilumina el entendimiento y mueve el corazón hacia la confianza plena en el Salvador. Los reformadores, entre ellos Lutero, la describen en 3 dimensiones inseparables. Número 1, el conocimiento, es decir, por el cual se entiende el mensaje del Evangelio. Es evidente que te he predicado el Evangelio y tú, como ser racional, me has escuchado, has adquirido conocimiento hoy. Pero no basta solamente tener conocimiento para que tú te puedas salvar, sino que también necesitas el asentimiento, que implica aceptar su verdad con convicción, pero tampoco el asentamiento, porque hay personas que en esta mañana están convencidas de que Jesucristo es el Señor, pero Jesús no es el Señor de sus vidas. Amén. También es necesario el pilar número 3, que es la confianza, que es el acto personal de depender de Cristo para el perdón de los pecados y la obtención de la vida eterna. Así la fe no es una mera creencia intelectual, sino una entrega viva y confiada al Redentor que justifica al impío. Esa es la fe salvadora en esta mañana. Número 2, la fe que nosotros recibimos para ser salvos es una fe que obra, una fe que se evidencia en el fruto, como el árbol que está obligado a dar el fruto. No, el manzano no te va a dar peras, ni la pera manzana, no, el manzano da manzanas, ¿no? Así el cristiano da fruto de cristiano. Si no estás dando fruto de cristiano, es muy probable que no seas cristiano. Que seas una persona convencida, una persona simpatizante, pero los simpatizantes no entran al reino de los cielos. Hay que ser un seguidor ferviente de Jesucristo. Y número 3, el Evangelio descansa en esta declaración. Dios nos ha salvado únicamente a través de Cristo, por medio únicamente por la fe, para la gloria de Dios y no de ninguno otro. En conclusión, al considerar que las demandas de la justicia de Dios son tan altas e inalcanzables para nosotros, como lo sería subir al espacio en una escalera de arena o navegar sobre el mar en un barco de papel, creo que no hemos puesto ni el barco en el agua cuando ya se deshizo, ¿no? Debido a nuestra condición, la doctrina de la justificación solo por la fe en Jesucristo debe llevarnos a glorificar a Dios y a expresar palabras de adoración como lo haría Lutero en esta siguiente frase: Señor Jesús, tú eres mi justicia, así como yo soy tu pecado. Has tomado sobre ti todo lo que soy y me has dado y cubierto con todo lo que tú eres. Tomaste sobre ti lo que tú no eres
es decir, nuestro pecado, y me diste lo que no soy, su justicia. Gloria a Dios. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios.